nomás vayamos a charlar con ella porque queremos también reconocer su trabajo, ¿no? Ella es Valeria, es abogada, representante mayoritaria de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan y quien viene denunciando sistemáticamente los delitos que se cometen por parte del gobierno de Javier Milei con su aparato represivo. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias por prenderte hoy con Nodal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a ustedes y a la audiencia. Buen día, Valeria. Bueno, primero agradecerte que estás acá con nosotras. Valeria nos contactó también ¿se acuerdan la carta documento que Fernando Cerimedo nos envió de la mano de este abogado Sarubí Benítez? Porque Valeria es una abogada que además está llevando adelante causas por nuevas cartas documentos en esta estrategia sistemática de persecución a voces disidentes y a periodistas, ¿no? Y a analistas que, bueno, nos animamos a decir algo o criticar a su gobierno. Valeria, vos con tu larga trayectoria ya desde el macrismo, siguiendo causas que, bueno, todavía no tienen justicia, contanos cómo estamos, qué está pasando con el Poder Judicial en este momento y con este gobierno en particular, ¿no? Bueno, te cuento muy breve, porque esa pregunta es como para, no sé, Una una serie de miniserie, Netflix. ¿cierto? Tal cual. Vamos a hablar del tema del Poder Judicial. Vos sabés que todas las personas que nos rodean, todos tienen un trámite, una cuestión, un amigo que está en juicio o que necesita plantear el reclamo de un derecho o defender sus derechos. Así que quiero que ellos sepan que para ellos, para los ciudadanos comunes y corrientes, la justicia es un sistema por el cual podemos acceder, ¿sí?, a cierta equidad, a cierta equidad. Esa justicia, esos jueces, para esta gente que somos los ciudadanos comunes, es una. Sin embargo, cuando se trata de causas que afectan al poder o que afectan a sectores de la economía con mucho predicamento o que defienden su lobby, su grupo de pertenencia, es otra justicia. Y esa otra justicia acá la podemos identificar por el nombre de una calle. Para que la gente se dé cuenta, son los tribunales de Comodoro Pi, porque es el lugar donde están acá en la Ciudad de Buenos Aires. Esos tribunales son los que atienden cuestiones federales. Están totalmente cooptados, ¿sí?, por el gobierno de turno, siempre y cuando respondan a los intereses de la derecha. ¿Y esto de cuándo viene? ¿Del macrismo? No. Esto arrastra desde 1930. En 1930 la Corte Suprema de entonces convalidó, legalizó y le dio un manto de razón al primer golpe de Estado de la Argentina contra Hipólito Yrigoyen. Ahí arranca. Hay una seguidilla de hechos de la realidad y de la historia argentina que sigue convalidando este Poder Judicial enquistado acá en Buenos Aires en las más altas esferas, Corte Suprema y Comodoro Pi, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que es mucho más cercano que 1930. De 1976 al 83, periodo en que gobernó la dictadura militar a raíz de otro golpe de Estado. ¿Sabés quiénes estaban? Pueden verificarlo en los archivos. ¿Sabés quiénes estaban presentes en la primer fila de todos los comunicados, de todos los actos que hacían las autoridades del proceso? ¿Quién? Adivinamos, ¿no? Los miembros de la Corte Suprema de ese momento. ¿Y saben cuántos fueron los jueces que firmaban algún habeas corpus? 5, no me alcanza, me sobra, toda esta mano me sobra. Ellos convalidaron todos los horrores de la dictadura. Por eso, no es extraño que cuando arriba al poder finalmente el muchachito de ojos celestes que responde a todo su ideario, ¿sí?, derechoso, exclusivista, entonces hicieron lo que mejor saben hacer, ¿no? Hacete amigo del juez, le empezaron a hacer favores al amigo. Y ese amigo, a pesar que se fue del poder en 2019, en diciembre del 2019, siguió con sus tentáculos manejando ese poder judicial. Y al día de hoy, lo sigue manejando porque él tiene muchísimas causas, casi 290 causas en curso,
en donde en una sola fue procesado, que fue en la del Ara San Juan, por espionaje ilegal, que todavía la tengo en Corte Suprema porque no puedo convalidar ese sobreseimiento que le dieron, ¿no? En Comodoro Pi, valga la redundancia. Claro. Así que el estado de la justicia está podrida en, yo diría, entre 40 y 50 personas. Corte Suprema, Comodoro Pi y los fiscales de Comodoro Pi. Yo te digo que los jueces de provincia, del interior, del conurbano, están viviendo como el ciudadano, al día, han tenido que restringir sus cosas, se ven invadidos en su pequeña área de trabajo por este poder avasallador y destructor que es este gobierno. Por supuesto que los ejemplos que tienen no son los mejores, por eso les tiembla la lapicera cuando les haces planteos que los pueden exponer y sacarlos de su zona de confort. Sin embargo, hay muchos que te siguen dando, no digo la razón, que siguen dando el ejemplo de que acá está la ley, acá están las pruebas y la aplican, ¿sí? Mira, tenemos casos como el de Martina Fons, de San Martín, que en estas últimas semanas falló a favor de Vialidad Nacional, falló a favor de los trabajadores. Tenés en Comodoro Rivadavia, el Tribunal Federal, con Leal de Ibarra también fallando a favor de los familiares de los submarinistas. Yo te podría dar muchísimos ejemplos. En Mendoza, tribunales federales que fueron los primeros que dictaminaron que era ilegal el decreto 70 del diciembre del 2023 en orden a haber sacado el control a las prepagas. Y así sucesivamente podría darte ejemplos. Yo empezaba diciéndote que todos tenemos una cuestión en la justicia, los ciudadanos comunes. Por eso el mensaje es, sí está podrida la justicia, pero sí están poquitos estos 40, 50 muñecos. Tienen que seguir insistiendo, tienen que seguir con sus causas, tienen que sí ser un picaceso, ¿no? Hay que estar encima del abogado, hay que estar encima de los jueces, pero es el sistema que tenemos. En eso confíen, en lo otro no. No hay que confiar, pero es la herramienta. Yo no puedo cargar una AK-47 y salir a hacer justicia con lo que yo considero que está mal. Tengo que seguir como está el sistema. Y bueno, en algún momento esto quedará para que hagamos revisionismo histórico cuando alguien se anime, como no se animó Alberto Fernández, a depurar la justicia mediante una reforma judicial. Clarísimo, Valeria Carreras, de verdad impacta. Impacta porque decís, ¿cuántas personas? Es un colectivo. 40, 50 personas. Claro, sería fácil si hubiese voluntad política. De ir contra quienes hacen que se pudra este sistema. Y está bien esta distinción, Valeria, que nos traes, de que no todo el sistema judicial, de que hay jueces que están dando batalla. Digo que después vemos el ataque, permanente. Abogados y abogadas como vos, que también son permanentemente atacadas cuando obviamente se ponen en la espalda estas causas. Sol, sí. No, es que justo mencionabas varios actores del Poder Judicial, pero también el Poder Político, ¿no? Y el Congreso, digo, sabemos que hiciste una denuncia sobre la aprobación de la ley Bases y bueno, queríamos también conocer por qué. ¿Cómo consideras que se encuentra la situación hoy en relación a la división de poderes? Mira, ¿por qué lo hice? Es porque si vos vas caminando por la calle y ves que alguien se tropieza, automáticamente te inclinás para ayudarlo. Tenés que hacer algo, no podés seguir, pasar, mirar y nada. Y yo cuando asisto a ciertas cuestiones de nuestra realidad política, nuestro día a día, sobre todo palpando que se están llevando puestos un montón de derechos y un montón de principios y garantías que hacían a nuestra sociedad organizada, democráticamente y republicanamente, no me podía quedar en el molde. Ya les dije que no podía cargar la AK-47, que es una ametralladora, y entonces hago lo que sé hacer, y lo que sé hacer es ejercer el ejercicio de la profesión de abogada, pero esta vez como ciudadana, esta vez me represento a mí misma para exigir que investiguen la comisión de lo que yo considero que es un delito, el delito de dádivas o de soborno. ¿Por qué? Porque tenemos que la ley Bases fue presentada en diciembre del 2023 por este gobierno de Milei, con una cantidad de capítulos que venían a derogar leyes
borrar de un plumazo derechos, revertir completamente nuestros ordenamientos jurídicos, arrasar con sectores de la producción y de la economía. Y al mes y medio tuvo que ser retirado el proyecto por el propio Poder Ejecutivo porque los consensos no se lograban, porque había reclamos de todos los sectores, porque era sumamente cuestionada esta ley bases. Y entonces cuando es retirado el proyecto, el presidente dijo varias declaraciones, pero la más resonante, la que más me quedó fue: esto es una barbaridad porque son unos coimeros, en referencia a diputados y senadores, son unos coimeros. Yo sé muy bien que hay valijas y valijeros. Sé quiénes son los sectores que están coimeando: el sector aceitero, el sector tabacalero, el sector cerealero, perdón, el sector petrolero. Y no voy a transar con ellos, dijo algo así. Pasada esta declaración, que no es menor, porque el funcionario público debió denunciar la existencia de coimeros y de coimas, vuelven a presentar el proyecto, el mismo de ley bases, quitándole algunos artículos y algunos capítulos. Misteriosamente es aprobada con el voto que hizo la posibilidad, el que hizo la diferencia, que es el de Cuéllar, un senador que era del espacio del Frente para la Victoria. Y yo digo, ¿qué pasó que en 24 horas una persona que estaba encolumnada en una ideología, porque integró una lista de esa pertenencia, cambia su voto de blanco a negro, cambia su voto 360 grados? ¿Qué pasó? ¿Funcionó la valija? ¿Hubo un valijero hábil? Entonces me quedé con esa pregunta. A los 5, 7, 10 días, no me acuerdo ahora de memoria, de esa aprobación espuria, sospechada, es detenido Cuéllar en Paraguay con una mochila, se los recuerdo para que si hay alguien que no se acuerda de la noticia, con más de $220.000, acompañado de su secretaria, su pareja, su amiga. Eso a mí no me interesa. Y no pudo dar una versión con pruebas del origen de esos fondos. Entonces allá se inició una causa por contrabando en grado de tentativa. Yo dije, bueno, tiene 4 patas, es decir, cambió su voto en un día. Ladra, es decir, el presidente había dicho que había coimas y coimeros y valijas y valijeros. Lo encuentran con una mochila, no con una valija, con una mochila, con efectivo. Yo tengo que pensar que tengo todo el derecho de pedir que se investigue si ese dinero no es fruto de esas valijas, de esas coimas, y que generó, como consecuencia, generó el cambio de su voto que permitió la promulgación de esta ley aberrante. Bueno, eso lo presenté hace un año y ahora soy citada para comparecer ante el fiscal Stornelli y plantear algún tipo de ampliación de mi parte, ratificación y, si quiero, alguna prueba. Yo justamente me preparé para eso, para la semana que viene, pedir más medios de prueba de los que pedí el año pasado. El año pasado había pedido el detalle de ingresos y egresos del país de Cuéllar, había pedido el detalle de ingresos del Senado. Vos cuando vas al Senado o a diputados en planta baja de tus datos y una foto, te toman en una ficha que se hace también electrónicamente, cuál es el motivo de tu visita, quién vas a ver y quién baja a recibirte. Entonces yo quiero todas las visitas que tuvo Cuéllar desde antes de la sanción de esta ley hasta el momento en que es detenido. También quiero un detalle de llamadas entrantes y salientes, tanto de línea telefónica celular como el de su despacho, y llamadas o contactos de mensajería de WhatsApp y Telegram, de 24 horas antes de la sanción de la ley, del día de la sanción de la ley y de los días posteriores, especialmente del día de la detención. Sabiendo con quién se comunicó ese día, vamos a saber cuáles son sus vínculos y a quién hay que llamar para declarar. Y también ofrecí como prueba que se cite a declarar a Guillermo Francos, que en ese momento, recuerdan, no era jefe de gabinete, era ministro del Interior. Sí. Y como del Interior, vos tenés roles. Los roles son, por ejemplo, charlar con las provincias, charlar con sus representantes, con los gobernadores, con los senadores. Eso es legal, es lícito. Yo quiero ver qué más hablaron y cuántos contactos tuvieron y qué
puede haber debajo de la alfombra en torno a esta dádiva o en torno a esta sospecha seria y certera que tengo de que el voto de Cuéllar fue comprado, y seguramente esos dólares son parte del pago. Parte, no son el pago. Tremendo. Y ahí, y lo que encontrarás, Valeria, si te dan esa información, se irán destapando ollas porque, bueno, en esa hay, ¿no?, entrega de empresas a las provincias, ¿no?, después de la votación de la ley bases, hay cargos, no me recuerdo si era en la ONU o en una embajada a ciertas legisladoras. Y en la Energía Atómica también. En la Comisión de Energía Atómica. Sí, ¿no? sí, exactamente. Una diputada del Movimiento Popular Neuquino, que creo que terminó también en embajadora en París. Si no me claro, equivoco. renuncia, deja el lugar a otro diputado, claro. Y entonces con su renuncia la mandan a este premio, ¿no?, a esta embajada, y facilita que ese que asumió por ella vote a favor de la ley bases. Sí, este trabajo es súper importante, Valeria, porque finalmente la ley base es la que te está determinando y es la que permitió que el gobierno avanzara dentro y no tanto, pero de los márgenes ¿no?, institucionales de los que se hizo para avanzar. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que voy a hacer. Si esto se llega a descubrir, si esto se llega a investigar certeramente, si llegamos a un punto, se va a anular la ley bases y con eso se van a recuperar derechos. Mira, una semana antes que empiece la feria, en la semana del 15 de julio, otro reclamo de ATE, de Asociación Trabajadores del Estado, planteó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, el juez McCormick, que era irregular la sanción de esta ley, porque quitaba todos los derechos laborales, etcétera, ¿no? Y el juez McCormick, ¿sabes lo que hizo? Pidió al Congreso que le remitan el expediente de la promulgación de esta ley completo. Y ahí sabes lo que va a quedar expuesto. Él lo pide en virtud de las grandes irregularidades detectadas. Y es muy importante. Porque esa ley se firmó con un dictamen en blanco. Firmado en blanco. Con un dictamen que se empezó a pactar en un departamento privado en Recoleta. Todo esto que digo lo puede googlear la gente que nos está... Sí, tal cual. Otros, pero como la agenda es tan acelerada, una cosa tapa la otra, una cosa tapa la otra, aparte nos entretienen, nos tiran la piedra lejos, ¿viste? Nos hacen que hable con un muñequito anoche el presidente, estamos hablando todos de eso y nos olvidamos de lo importante, que es el precio del dólar, que es el nuevo endeudamiento, y lo que tengan debajo del poncho, que todavía no sé qué será para esta semana, que todavía no terminó. Sí, totalmente. Ahí, Valeria, por supuesto, contá con Nodal para esto, para que se sepa cómo viene esa denuncia. Es muy importante. Digo, la ley bases terminó siendo, algunos juristas lo denominaron, ¿no?, un cambio en el marco constitucional del país, ¿no? Tanta magnitud tiene su reforma del marco legal, de la supresión de derechos, de la restricción del ejercicio de la democracia, que hasta se habló de eso, ¿no?, de un cambio efectivamente constitucional encubierto de manera ilegal y no con el procedimiento que la propia Constitución establece. En ese marco, una pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Efectivamente hay democracia? Estábamos justo en un programa hablando de Patricia Bullrich y uno no puede más que pensar, por ejemplo, en la dura represión de todos los miércoles, particularmente la de esta semana fue durísima, ¿no? Con detenidos. Con detenidos, con escenas represivas y violentas contra periodistas que estaban en la vereda a un costado. O sea, son situaciones muy, muy, muy dramáticas, pero la pregunta es simple también y abierta, es, ¿estamos realmente en democracia en este contexto? Tenemos todas las características de la democracia. Tenemos los 3 poderes vigentes, tenemos llamados a elecciones, tenemos una constitución que no fue derogada, no hay estado de sitio. Sin embargo, esas características son externas. Si vos te fijas, el funcionamiento real está muy, muy torcido hacia algo más dictatorial, más parecido, lo que voy a decir es medio grave, pero más parecido a las dictaduras. Falta el estado de sitio,
pero lo quisieron imponer porque cuando asumieron, no te olvides que habían mandado un proyecto de ley para no permitir la reunión de 3 o más personas ni el derecho a la policía de detenerte. Todo esto para terminar con los piquetes, las movilizaciones sociales. Eso por suerte se frenó, no se cristalizó, pero si no hubiese habido un freno a esto, hubiesen seguido avanzando. La represión de los miércoles es un ensañamiento dirigido, no es como el gatillo fácil de otra época, no sé si se acuerdan de los 90, ¿no? No son policías que se desbocan y hay gatillo fácil y una jefatura que lo permite, no. Hay un direccionamiento. Los miércoles caen los zapatos, ¿sabes por qué? Porque quieren mostrarle a la sociedad, mirá lo que pasa si reclamás, mirá lo que pasa si te sublevás sin entender el mensaje. ¿Por qué te digo esto? Porque hay otras marchas, de ellos inclusive, de los libertarios, que no son reprimidas. Hay otras marchas en donde no aparece la policía y no pasa nada. También legítimas de la ciudadanía, ¿no? No te hablo del Derecha Fest y todas esas tonterías, en donde no hay policía y en donde no hay desmanes, ni represión. Entonces yo creo que esto es una decisión, mira, es la decisión de bajar el gasto de los viejos, de los adultos mayores. Les sale muy caro PAMI, les sale caro los remedios, le quitaron cobertura al 100% de los remedios, les sale muy caro mantener los pañales, entonces cambiaron el circuito, hacen un negocio propio, los pañales les llegan tarde o no les llegan, no les aumentan vetando sistemáticamente los aumentos mínimos que se dan para los jubilados y entonces les privás de el acceso a la comida. Y con eso vas a tener una baja notable. Yo digo que lo vamos a ver el año que viene. ¿Cuánto adulto mayor falleció? Un mix de cuestiones. El certificado de función te va a decir paro cardiorrespiratorio o edema de pulmón, pero en realidad, lo que lo llevó a eso en muchos casos va a ser la falta de una alimentación correcta, va a ser el estado de angustia, de pensar todos los días un titular distinto, te van a sacar la pensión, te van a revisar a ver si sos discapacitado, ahora tenés que hacer un trámite engorrosísimo para obtener el subsidio de solo 5 medicamentos cubiertos por parte del 100%. Sube el gas, sube la luz, sube cualquier... ¿Viste? Esos titulares que te pegan todos los días. Y el mensaje del maltrato, el adulto mayor es un gasto, es un gasto, es un gasto. Hay jubilados buenos y jubilados malos. Está llegando a la sociedad el mensaje ese. Los jubilados malos son los que se jubilaron mediante una moratoria. Vos fíjate, esto es enfrentar pobres contra pobres. Además de ser una falacia total, ¿no? No son malos. Tuvieron malos empleadores que no les aportaron. Tuvieron un mal sistema de parte del Estado para controlar sus aportes, pero sin embargo todos esos jubilados que accedieron por la moratoria, yo siempre lo digo y permitime que lo repita, son personas que aportaron al país no solamente con su trabajo, sino también su trabajo registrado o no, entiéndase, sino también con cada cuestión que compraban, porque el trabajador deriva el 90% de su salario a la compra de alimentos, a la compra al consumo interno. Y si vos vas al consumo interno, estás devolviendo, estás pagando este impuesto. Yo a veces tenía clientes que me decían, no, doctora, porque yo no hice aportes, no, doctora, yo no pago impuestos como todos. ¿Cómo que no pagas? Sí que pagas. Pagás impuestos en un montón de tus consumos diarios, en el desempeño de toda tu vida activa. E incluso también en pasividad siguen pagando los impuestos que tienen, incluidos muchos servicios y muchos productos. Esto lo digo porque para desmitificar un poco todos estos cuentos que le mete la derecha a la clase media desclasada que tenemos. Sí, tal cual, Valeria, clarísimo. Te hago una pregunta más, no te queremos robar tiempo, sabemos que tenés una agenda siempre complicada. El ministro de Justicia, ¿no? Bueno, nos hablaste de varios, ¿no? Repasaste varios lugares, ¿no? De este gobierno. Bueno, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, que estuvo involucrado, estuvo preso por encubrimiento, ¿no? Y destrucción de pruebas en la AMIA. Ahora lo vimos, ¿no? Salió un video a la luz
reunido muy plácidamente con Tim Ballard, ¿no? Un ex agente de la CIA que está involucrado con denuncias de abuso sexual y además hasta involucrado en trata, ¿no? Aunque dice ser de ONGs que la combaten. ¿Quién es nuestro ministro de Justicia? ¿Quién es Cunio Libarona? ¿Qué pasó ahí que terminó siendo, ¿no? La figura más alta del gobierno en este momento, con ese prontuario. Mira, te lo voy a definir, es un exitoso abogado defensor de personas con altas sospechas de ser culpable. Si vos repasás su exitosísima campaña, digamos, su desempeño profesional, vas a ver que siempre defiende al que tiene la mayor carga de prueba en contra respecto de su inocencia. Y siempre salía airoso, incluso en un personal y particular como la muerte de la madre de su hija, ¿no? Lourdes Di Natale, que se suicidó. Es eso, es un abogado experto en defensas y en defensa vale todo, se dice que vale todo. Yo te cuento que tengo una formación como querellante, yo soy acusadora, ¿se entiende? Hay otros que tienen la formación de defensor. Y él es eso, es un defensor exitoso de personas que están absoluta y seriamente comprometidas con la inocencia. Y creo que uno nunca cambia la esencia. Vos podés ser cualquier cosa, pero siempre vas a ser vos mismo. A ver, voy a hablarlo autorreferencial para no herir susceptibilidades del señor ministro ni de nadie. Yo tengo mal carácter, ¿sí? Yo tengo mal carácter y el mal carácter lo vuelco en mi profesión, lo vuelco si me nombran presidenta de la cooperadora de un colegio, lo vuelco en mi casa, siempre tengo mal carácter. Esa es una cualidad, es algo que parte de mi esencia. En este caso, voy a poner un término y que se me entienda. El ministro tiene como esencia, como su ADN, ser vivo, ser vivillo, ser pillo, ¿sí? Entonces, si nos remitimos a esto que vos decías de la AMIA, siempre está metido en ese tipo de cuestiones. La viveza criolla es su distintivo. Tremendo, clarísimo. Le gusta, lo voy a decir yo, así no lo tenés que decir vos, por favor. Le encanta defender delincuentes que pagan muy bien su defensa. lo decimos desde Nodal. Yo lo digo. Claro, exactamente. Sí. Bueno, gracias Valeria Carreras por estas reflexiones. Para que Sí, está hablando, Valeria. Todos tenemos derecho a una defensa, eso digámoslo. Sí. No, sí, Pero claro. la esencia. Y nadie cambia. Extraordinaria, de verdad. Ahora confesé mi mal carácter. ¿Qué voy a hacer? Ay, pero pensamos que era una metáfora, un ejemplo. Ay, bueno. No sos la única que está en la pantalla. Me hago cargo también un poco. No sé si tendrás mal carácter, pero carácter hay que tener para hacer lo que haces. Una última pregunta para despedirte, pero no queríamos dejar de hacerla. ¿Cómo es ser acusadora de causas que involucran a personas como Mauricio Macri, ¿no? Como estas familias que todavía buscan justicia, las víctimas de Lara San Juan, digo, y todas estas causas que conocemos en tu trayectoria? Bueno, ¿cómo es la vida? Digo, te tenés que cuidar, tuviste que cambiar, bueno, recibís amenazas, ¿cómo haces con tu familia? Ellos están cansados. Sí, en mi casa están cansados, me dicen, ¿qué? Uy, no me digas que denuncias esto, apaga la tele, esto no lo denuncies. No, sí, lo voy a hacer. Si no lo hace nadie, lo tengo que hacer, no puedo. A veces te sentís un Quijote absolutamente luchando contra, realmente, molinos de viento, esa figura, ¿no? del Quijote de la Mancha. Pero también el Quijote era un héroe, ¿se entiende? Te sentís muy bien al final del día, te sentís muy bien con la mirada que recibís de acompañamiento de muchas personas. En la balanza yo siempre trato de poner lo positivo, sé que tiene un motivo toda esta lucha. Esta lucha tiene un motivo porque para mí significa que si no se resuelven las cosas ahora, si no se pelean ahora, las vamos a patear para que sigan en el futuro. Y en ese futuro está mi hijo y están los hijos de muchos. Y yo no quiero que les sigan los mismos karma, los mismos problemas.
que tenemos nosotros en la actualidad y que venimos arrastrando para el futuro. Vos sabés que si tengo orgullos son haber sido la generación que presenció el juicio de las juntas, que pudo seguir viendo cómo se juzgan los crímenes de lesa humanidad, de un montón de causas que cualquiera hubiera dicho están perdidas. Sin embargo, la perseverancia, la memoria y el acompañamiento del inconsciente colectivo, como por ejemplo hoy vos nombrabas el caso de Santiago Maldonado, hacen que las causas estas tengan finalmente, primero, la justicia de un pueblo, de la sociedad, que nunca va a olvidar que Macri hizo espionaje sobre estas familias que yo represento. Y no solamente sobre ellas, aunque fue sobreseído, sino también sobre su familia, también sobre los integrantes de su propio espacio político. Él nunca va a quitarse de encima eso. Y así Patricia Bullrich nunca se va a poder quitar de encima qué es lo que es, ¿se entiende? Nadie va a poder borrar ni con 15 ni con 20 peritos firmando presionados que Santiago Maldonado murió por la represión en aquella oportunidad, que toda esa investigación estuvo sucia, manchada, presionada, que fue una mentira. Y así ellos van a cargar con eso y la sociedad tendría que aprender de eso, hasta que podamos tener justicia realmente, hasta que podamos modificarlo. Mientras tanto, a combatir como el Quijote. Maravilloso. Bueno, mil gracias, Valeria, la verdad que clarísima. Te agradecemos el espacio, el tiempo que te hiciste para estar con nosotros y nosotras en Nodal y por tu labor, por supuesto. Te vamos seguramente a estar convocando por alguna nuevamente, cosita. ahí tuvimos varios comentarios de esta comunidad de Nodal, América Latina y el Caribe. Ya se sumaron algunos más al club de fans de Valeria Carreras y sus ovarios y su coraje, la claridad, por supuesto, en el análisis también para que no solo quienes habitamos la Argentina y estamos bombardeados y bombardeadas permanentemente de basura en los medios de comunicación, comprendamos cuáles son los actores en juego y qué está en juego, sino también los latinoamericanos y caribeños, ya que venimos del futuro y les decimos, chicos, no es por acá. No voten este tipo de proyectos. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Qué genia.